Y me llama la atención una cosa, que ese hijo, note usted, es hijo según la carne de David. En el verso 2, 1-2. Pero en el 4 dice, declarado hijo de Dios, mediante la resurrección, o desde la resurrección, como dice otra versión. O sea que está hablando de las dos naturalezas del hijo, la una humana y la otra divina. ¿Para qué? Para que todos fuésemos estos llamados, según el verso 6, llamados de Jesucristo. Pero vamos a analizar el pasaje como una introducción. Solo quiero mencionarle que el Evangelio del Hijo, note en el verso 9 que ya leí, note en el 11, ¿para qué es ese Evangelio del Hijo? Es un Evangelio que se caracteriza, según el verso 11, por los repartimientos de dones espirituales para confirmar a sus hijos del Hijo. Bueno, dejemos ese esquema para analizarlo. Le voy a pedir que usted levante su corazón al Señor y nosotros juntos le pidamos participar en el Evangelio del Padre y del Hijo, para que suceda todo lo que Dios ha predestinado para los que creemos. Padre, que abras nuestros surcos humanos para entender lo divino, para entender lo revelado, que podamos compartir el honor que nos has conferido por gracia con todos los siervos, con todos los consiervos. Gracias, Señor, porque pudiste haber escogido otros mejores que nosotros, pero nos escogiste a nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Es un privilegio por Dios Padre. Fue diseñado precisamente con el deseo de Dios de que participaran sus criaturas. Él pudo haberlo hecho solo. Él pudo haberlo hecho desde el ángulo divino y llenar el universo de sus noticias nuevas y buenas. Pero decidió que participáramos. Entonces yo quiero que analicemos quiénes van a participar en el pasaje. No nos vamos a salir del pasaje. Por ejemplo, el Dios del cielo llamó a un apóstol en la tierra. Ahora, a este apóstol lo llamó para diseñar en él el Evangelio del Hijo. Él no era sino casi un delincuente en la tierra, sanguinario, religioso, radical. Sin embargo, estaba apartado del vientre de su madre. Entonces puedo dejar sentado, mire cómo es eso, que Dios permite que uno que es escogido desde antes de nacer se revuelque en la religiosidad. ¿Para qué? Bueno, yo digo es una enseñanza negativa, por la vía negativa. Porque después comparó Pablo lo que tenía a lo que recibió después y dijo, aquello era, ni siquiera dijo basura, estiércol. Ahora bien, no me voy a parar ahí porque note usted apartado, apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Pero ¿cómo le revelaron el Evangelio de Dios? A Saulo o a Pablo. Se lo revelaron mediante revelarle al Hijo en él. No se lo revelaron el Evangelio del Padre así como le revelaron el del Hijo, porque si no, no hubiera caído en todo lo que cayó. A él no le revelaron todo aquello del Antiguo Testamento, sino que él, porque si no hubiera creído en el Mesías, Jesús. Pero él leía el Antiguo Testamento, porque no estaba. Leía el Antiguo y veía una cosa ahí que no entendía. Se fue con Gamaliel le explicó cómo quiso las cosas, y entonces resultó que no entendió nada, o lo enseñaron mal.
y dejó pasar al Mesías que quería conocer, porque se lo informaron mal. Entonces no conoció el Evangelio del Padre. Pero el Padre lo había llamado a ser apóstol. Y lo había llamado a ser el arquitecto de la iglesia, del plan completo de redención. Interesante. Ahora bien, ¿cómo le revelaron el plan nuevo? Revelándole al Hijo. Dice, pero le plugo a Dios revelar a su Hijo en mí. Ni siquiera dice el plan. Entonces podríamos decir, hermano, que el plan estaba en el Hijo para ser revelado a los hombres. Pero hay un pasaje en Juan 1 en donde nosotros vemos que la luz que era Cristo, pero el verbo, así dice, ¿verdad? Juan 1, el verbo era la luz de los hombres. ¿Pero en qué evangelio? Si no había hombres todavía. El verbo no era Cristo encarnado. El verbo no era Jesús todavía. El verbo era Dios. Pero se hizo hombre. Pero entonces, ¿qué alumbraba arriba? ¿Qué alumbraba hombres? Por eso yo puedo asegurar que había hombres fuera de la tierra que alumbraba el verbo. Porque dice que era la luz de los hombres. Ahora bien, vamos a ver. Pero cuando este Cristo revelado baja a la tierra y se revela a los hombres de la tierra, ¿sí? Esa es otra fase. Porque entonces iluminaba el verbo, ahora ilumina Jesús. Claro, acá abajo las tinieblas lo rechazaron. Y los hombres se fueron detrás de las tinieblas porque las amaron más que la luz. Bueno, entonces quiere decir que cuando fue llamado al Evangelio de Dios, el apóstol Pablo, llegó a entender, pero cuando Cristo entró en él, no antes, llegó a entender que los profetas, según el verso 2 de Romanos, hablaban de ese plan que él no había entendido hasta que Cristo llegó a su vida. O sea, después del camino de Damasco fue que entendió eso. ¿Qué entendió? Entendió que los profetas habían hablado de ese plan que hasta en ese momento él entendía, o por lo menos empezaba a conocer. Ahora note una cosa, quiere decir que si Cristo no llega, nadie va a entender el plan. Ahora yo me explico por qué hay gente que lee toneladas de Biblia y no entiende nada, porque no ha llegado Cristo. Ahora, no dice la Biblia, no lo dijo Pablo, inspirado, que la venda les caerá hasta que crean en Cristo. No que les va a caer la venda para creer en Cristo, sino que creyendo en Cristo caerá la venda. Es necesaria la llave clave que sí. Entonces quiere decir que, por ejemplo dice, porque mientras dice hay un velo puesto. ¿Se recuerdan de ese pasaje, mis hermanos pastores? Dice, hay un velo puesto. Y cuando leen, dice, aún leen a Moisés, dice, el velo está puesto. Por eso no pueden creer. Pero cuando llega Cristo, no se recuerdan dónde está el pasaje, según de Corintios, me parece. O Hebreos, ¿dónde está? No, Hebreos es. No, Corintios, me parece, según de Corintios. Si alguien lo encuentra rápido de los ágiles pastores que hay aquí. Entonces, imagínese usted, hermano. Según de Corintios, léelo, Sergio, por favor. Me urge que lo leas ya. Oigan, por eso no entendía Pablo en el Antiguo Testamento. Saulo. Sí. Saulo volviéndose Pablo. Ahí está, se cae el velo. Ok, quiere decir que entonces el plan de Dios, aunque esté escrito meticulosamente en el Antiguo Testamento, se va a entender hasta que Cristo llega a uno. Por eso fue que, aunque vieron los israelitas al que venía en borriquita y que estaba dicho que sería rey en borriquita, según la profecía, no le creyeron, porque no había llegado Cristo a quitarles la venda.
Amén, hermano. Dicen amén. Los pastores exigen aménes y ahora yo les exijo amén. Ahora dice que por 2 días llegó la revelación, hermano. Profeta. Y como dice en otra versión, que yo le agregué aquí lo que dice en otra versión, dice, dice, él había prometido, Dios había prometido antes, por sus profetas y por las santas escrituras. Son 2 días. No por los profetas de las santas escrituras, sino por profetas y por las santas escrituras. Lo uno confirma al otro y el otro confirma lo uno. Por ejemplo, Cristo, el profeta máximo, dijo, si yo no viniera respaldado por las escrituras, no me crean, dijo. Pero yo vengo respaldado por las escrituras. Ahí está, revelado por las escrituras y por profetas. ¿Qué hubiera sido Cristo profeta si no lo respalda la Biblia? Pues hubiera sido un profeta falso. Pero él dijo, lean, de mí escribió Moisés, de mí está en los salmos, yo soy, no era un advenedizo, ahí están las escrituras respaldándome. Qué importante, hermano, que el que se crea profeta lo respalde las escrituras. Qué importante. Y aunque diga lo que diga, si no lo respaldan las escrituras, pues está soñando el pobre, hinchado en su mente. Como dijo un paisano por allá, dijo, oye visiones, dijo. Está oyendo visión. Bueno, porque hay visiones que se oyen, hermano. Sonoras, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver aquí, ¿qué más dice en el 3? Dice, fue anunciado por profetas y por las santas escrituras de un Jesús, de un Jesucristo, no, mejor dicho, de un hijo, que sería humano en la carne. Qué tremendo. Usted lo está leyendo ahí, ¿no? Bueno, entonces si era hijo en la carne, humano. Luego declara y dice, pero fue hijo de Dios, manifestado por resurrección. Quiere decir que mientras no resucitó, no parecía el hijo de Dios, Dios en carne, sino muy humano. Muy humano. Tan humano que hijo de David, como que era más grande David que él, porque era hijo de David. Por eso fue que el Señor, cuando lo menospreciaban humanamente, les dijo a los menospreciadores, ¿por qué ustedes dicen que yo soy hijo de David? Y él me llama Señor. Los dejó quietos, porque son de veras. Si David le llama Señor, debe ser algo más grande que él, pero al mismo tiempo es su hijo. Son las dos naturalezas. Usted a veces siente como que Cristo es muy humano, ¿verdad? Y que se enternece y que llora y que le atiende. Muy humano, pero a veces siente usted el señorío divino de él. Precioso. ¿Lo ha sentido alguna vez, hermano? ¿Amén? Ahora note. Por resurrección fue declarado hijo de Dios, divino, engendrado en un nuevo plano. Y entonces dice, pero también vosotros, verso 6, también vosotros sois llamados a ser de Jesucristo. No solamente los judíos. Está hablando a los gentiles. Entonces, este mensaje, según el verso 14, es a toda raza. A toda raza. Dice a griegos y no griegos. A sabios y no sabios, a toda clase. A toda raza y a toda clase. Ya el evangelio se extendió. Pero quiero ir un poquito más despacio al decirle esto, hermano. Solo quiero marcarle el evangelio del Padre, que ya leímos el verso, y el evangelio del Hijo en el verso 9. Entonces, ¿quién trajo el evangelio del Hijo? Jesucristo. ¿Cómo lo reveló? Metiéndose en aquellos a los cuales se les iba a revelar el evangelio, como en el caso de Pablo. Ahora vamos a ir al punto central, diríamos, de esto, hermano. ¿Cuándo fue dado ese evangelio? Entonces yo le voy a invitar
aquí conmigo, busque segunda de Timoteo 9, 1:9. ¿Lo lee conmigo? Vamos a analizarlo brevemente, porque solo quiero dejar la portada de lo que vamos a estar estudiando. Segunda de Timoteo 1:9. Mire bien. Y hay versiones más profundas todavía que esta que estoy leyendo. Otras Biblias me refiero. Cuando dice que Él, Dios, nos salvó. Usted conecte con el verso anterior que dice el poder de Dios, quien nos salvó, Dios. Nota. Y llamó. ¿Quién llama? Dios. Porque si no nos llama Dios, no llegamos al Hijo. Cuando le conozcamos. Entonces dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. O sea, Dios decidió. Yo quiero que lo note bien, hermano. Dios decidió llamarlo, salvarlo y llamarlo, sin tomar en cuenta quién era. Porque llamó a un sanguinario Pablo, ¿no? Yo hubiera escogido un santo para que me llevara el mensaje y no un sanguinario religioso. O sea que entonces no había ni mérito ni de mérito. Lo escogió porque a él le plugo. Bueno, entonces dice, pero lo que me interesa más es esto, y la gracia. Oye, hermano, hubo un propósito para dar gracia. O sea, indultar a pecadores sin que merecieran. Ahora, seguimos. ¿Cuándo fue eso? En el Evangelio profundo del Padre. Quiero que lo vea conmigo. Antes de que hubiera tiempo contable. Ahí ya no se conformó con decir en el vientre de tu madre, antes de la fundación del mundo. No, cuando ni se contaba el tiempo. No había reloj. En otra Biblia dice desde tiempos eternos. Con razón en el huerto del Edén no se contaba el tiempo. Fuera del huerto se contaba el tiempo. Como que había vida eterna en el huerto. Expulsar del huerto era perder la vida eterna. Bueno, vamos a ver. Gracia que nos fue dada desde antes de que el tiempo se midiera, dice una vez. Es el Evangelio del Padre. Ahora note lo que voy a leer enseguida. El Evangelio del Hijo. Pero que ahora, ya cuando se cuenta el tiempo, cuando el hombre estaba hecho pedazos, cuando el huerto se había destrozado, ha sido manifestada la gracia por la aparición de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Entonces cuando apareció el Señor no venía a improvisar nada. Cuando apareció el Señor ya en el tiempo, ya solo venía a aplicar lo que el Padre le había dicho cuando ni tiempo había. Mucho menos montañas, mucho menos mundo. O sea, nosotros no somos improvisados. Hermano, le hago una pregunta después de leer esto. ¿Cuánto tiempo hará que a usted lo escogieron? ¿Y dónde estaba? Esa es la persistencia. A uno les dio gracia, indulto, a otros no, espíritu. Entonces los predestinó poniéndolos en cuerpos humanos. Pero note usted que venían espíritus perdidas, que los mandó a un oficio vil, a la tierra, sin indulto. Judas. Y mire usted que venían otros salvados, hasta de profetas venían antes de nacer. ¿Dónde aprendieron a ser profetas? Jeremías. Pero otros venían a decidirse aquí. Mire, el Señor tiene épocas de decisiones. En el reino del Mesías van a haber decisiones. Eso es lo que Dios repite. Ya no va a haber gracia, va a haber juicio. Por eso el que se decida ahí, en un momento, para bien o para mal,
ahí mismo lo cuajan. Ahora no nos esperan, hermano. A veces caemos una vez, caemos otra vez y todavía nos esperan. Ahora yo entiendo por qué a Sansón lo esperaron una vez y otra vez y otra vez y al fin lo cortaron. Dijo un predicador, Dios estaba tan cerca de Moisés. Moisés estaba tan cerca de Dios que no sentía Moisés cuando la gloria de Dios le bañaba el rostro. Iluminado, y no se había dado cuenta. Le tenían que cubrir el rostro. Está iluminado. Así de veras. Sí, se miraba iluminado. No sabía a qué momento lo iluminaba Dios. Estaba tan pegado a Dios que lo mismo le daba estar iluminado que no. Porque se sentía igual. Estaba pegado a Dios. Pero dice, pero hay otros que están tan lejos de Dios que no saben cuando Dios se les va. Sansón no supo cuando Dios ya se había ido. Porque lo mismo le daba estar lejos. Sentir que no sentir. Interesante, pero voy a concluir redondeando esto. Ahora ha sido manifestada esa gracia por la aparición de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, el cual quitó la muerte. Quitó la muerte muriendo. Nota, por eso le dijo, dice Isaías, hablando de Cristo, muerte, yo seré tu muerte. Y sacó a luz la vida, dice. La vida nueva. Pero oiga, y también sacó la inmortalidad. Entonces no es lo mismo la vida que la inmortalidad. Porque muchos que van a tener vida, como el tallito que brota en los terrenos del sembrador, que brotaron pero que no dieron fruto, son eliminados. Entonces van a ver, hermano, quienes tuvieron vida, pero no llegaron a la inmortalidad. No cogieron el evangelio. Para esto, dice Pablo, yo fui constituido predicador. Van a haber predicadores de esto. Apóstol, van a haber apóstoles de esto. Maestro, van a haber maestros de esto. Porque yo sé en quién he creído. Bueno, yo voy a parar ahí. Quiero resumir porque esta introducción nos va a dejar el terreno bueno para este retiro. Usted realmente, hermano, ya se dio cuenta si el evangelio del Hijo pegó en su terreno. Porque note usted, y para sorpresa mía, ahora que estaba escudriñando las parábolas, solamente el terreno del camino es el que no pegó en la parábola del sembrador. El camino, llegó la semilla, cayó en el camino, y vino un demonio, porque lo dice el Señor, explica el Señor que era un espíritu malo, y lo arrebata, el diablo mismo, arrebata esa palabra que iba a pegar. Iba a pegar. Por eso, hermano, volvámonos otra vez a aquel evangelio que primero domina los ambientes espirituales antes de predicar la palabra. Volvamos a ese evangelio. A veces uno cree que es perder tiempo. Señor, reprendo al enemigo. Ya están hablando del diablo. Reprendo. Y no mandó el Señor que primero atáramos esas aves que se roban la semilla. Ahora, usted note que en el sembrador, esa semilla fue la única que no pegó. La otra brotó, dice, pero no llegó a la inmortalidad. Y en el otro terreno también brotó, pero ahogaron la palabra, los afanes temporales. Estábamos hablando de la parábola de la enseñanza de Cristo del rico y Lázaro, allá en la iglesia con mi hermano Roberto, el domingo. Y nótese una cosa, en esa parábola, no, insisto, no es parábola, en esa historia de Cristo, en el Seol, no está el rico por banquetear, no está el rico por tener dinero ahí.
porque está otro más rico en el paraíso, sino porque lo temporal le ahogó la palabra eterna. Por eso estás ahí, rico, porque solo hiciste riqueza para ahogar. Y por eso estás aquí, Lázaro, me dijeron, porque tú no tuviste nada allá, y eso, esa poda, te sirvió para que eternamente entraras al descanso. Yo le decía en la iglesia, entonces no es malo tener comodidades, no es malo tener, si el Señor se las permite a las criaturas malcriadas del mundo, les permite la abundancia, ¿cómo no la va a querer para sus hijos? Lógico, ¿no? Y si usted tiene un carrito bonito, va, disfrútelo, hermano, gócese, mírese en el espejo contra el carro, mientras no lo aleje de lo eterno. Amén, amén. Ahora, si estamos en esto, entonces, hermano, si nosotros sabemos que puede escurrirse el que vivió de nuevo, y ser eliminado de la inmortalidad, ¿dónde estarán esas tales personas? ¿Sabe dónde? En el reino. No llegan a coger la estatura que les permita estar en el mismo cuerpo del Hijo, mucho menos de novia que llegue a esposa. Por eso los que se queden a la gran tribulación, ahí van a ser probados y pueden ser eliminados si no tienen raíz, si no tienen profundidad. Pueden ser eliminados. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si el Señor probó el cuerpo de su Hijo, ¿usted cree que lo probó de veras el Padre al Hijo? ¿Sí? Dígame, hermano. Tentado en todo. Ahora, ¿tentado un santo? Sí. Entonces uno siempre dice, sí, siempre que uno abra puerta. No. Lo van a probar aunque usted no abra puerta. Ahora, si a Cristo lo probaron 40 días, quiere decir tiempo completo de prueba, ¿no nos probarán a nosotros mientras estemos en el cuerpo? ¿Y no existirá la probabilidad de que tropecemos? ¿Y no existirá la probabilidad de que desaprobemos el andar? Yo no le quiero dejar la sensación de que, Dios, si nos vamos a perder mañana, y si pasado mañana, y si no persevero, pues al otro día. No, yo le quiero decir, mire hasta dónde está su rango. Porque le aseguro a usted que los únicos que el Señor va a cosechar, únicos, son los vencedores de fruto hasta el final. Él no va a, qué sembrador, qué agricultor sería, hermano, que va a cosechar a ver si en el camino quedó algo, ahí va a pasar sus rastritos. No quedó nada. ¿Usted cree que va a venir y va a peinar el terreno de las piedras para ver si no hay agua? No, yo sabe que no. Ahí se ahogó la semilla, se quemó la semilla. Lo que digo, el brote. ¿Qué es lo único que va a cosechar? Vivo fruto. ¿Cómo se entra al reino? No estamos hablando de iglesia. Al reino, los que hacen fruto, la voluntad de mi Padre. Ahora bien, note esto. Yo voy a finalizar, porque yo creo que es una noche que me puede hacer 2, 3, 4 preguntas al respecto. Fíjese bien. No todo el que me llama Señor entra en el reino. No todo el que entra en el reino le van a decir, siéntate conmigo en mi trono. No a todos le va a decir Jesús eso. Solo a quienes les va a decir, siéntate en mi trono conmigo. A los vencedores. Porque dice, a los que vencieren,
Les diré que se sienten conmigo en mi trono, como yo vencí y me senté en el trono de mi Padre. Entonces, yo puedo asegurar esta noche que solamente se van a sentar a reinar con Cristo los vencedores. Pero le puedo decir algo, van a haber otros rangos. Van a haber vencedores del reino del Hijo, mesiánico, entonces tronitos. Viene el otro, como me rechazaron a mí, viene el otro. Pero no a fundar un reino manifiesto, sino un reino adentro, porque era espíritu, el Espíritu Santo. Esa es la segunda fase, que en la que estamos hoy. Hoy estamos en la fase en que vino el otro, a fundar un reino espiritual adentro de los que le creyeron a Jesús. ¿Para qué, hermano? Para manifestar en la tierra con poderes prestados del siglo venidero y anunciar la otra etapa, la de otra vez del Hijo, pero el Hijo instalando el reino. En la primera vez el Hijo vino a proponer el reino. En la segunda vez, cuando regrese, viene a instalar el reino, para que cuando ya lo instale, se lo da al Padre. Ahora, ¿quién proyectó el plan general? El Padre. ¿Quién lo realizó pagando con su sangre? El Hijo. ¿Quién lo desarrolló? El Espíritu Santo. ¿Quién lo concluirá? El Padre otra vez. Ahora, note cómo lo va a concluir el Padre. Llevando los espíritus de los hijos del rey a perfeccionarlos fuera del cuerpo. Ahora note usted, Cristo vino a tomar en los espíritus de los hombres, ¿no? Y dice que cuando creyeron en Él, se hicieron uno con Él, con el espíritu de Él. Sin embargo, cuando uno muere, se llevan su espíritu a perfeccionarlo. O sea que lo empezó a hacer a perfeccionar el Hijo y lo termina de perfeccionar el Padre. Espíritus hechos ya perfectos, ¿eh? En esferas del Padre. Ahora note, el alma se la dejan al Espíritu Santo para que la desarrolle, la reprograme y la ponen en el Seol. Sea que esa alma sea de un santo y va al paraíso a descansar, o sea que esa alma sea de un rebelde y va atormentado al Seol. Tormentos psíquicos. Ahora lo que a mí me asombra es que las almas del Seol sean de santos. Bueno, en el Seol de santos descansan. De rebeldes penan y no están en el infierno todavía. Pero óigame bien, me asombra que las almas de los mártires de la tribulación van a estar penando debajo del altar, no en el Seol. Y los cuerpos, hasta que el Padre intervenga y los resucite. Entonces se integran. Pero también hablábamos ayer que el Señor me dio una revelación temprano, hermano, en la mañana de ayer. Tremenda. El Señor me dijo, ¿ya viste cómo en el más allá los muertos se preocupan de los vivos? En cambio nosotros los vivos estamos preocupando de los muertos. ¿Se fija usted en eso? Tengo 5 hermanos allá en la tierra. Vayan que les prevengan seriamente que no vengan acá. ¿Está preocupado el muerto de los 5 hermanos vivos? Entonces, hermano, es al revés de como dice una religión, ¿verdad? Que nosotros nos debemos de preocupar por los que están en el Seol para sacarlos. No, hermano, ahí no se puede mover a nadie. Son los de ahí los que están preocupados de nosotros. ¿Usted había leído almas preocupadas de los vivos? ¿Almas de muertos preocupadas de los vivos? ¿Usted se imagina a un antepasado suyo penando allá? Ay, mijito, ¿qué le irá a pasar? Y peor si no se va a salvar en el otro lado. Entonces hay un mundo más allá, hermano.
del cual no podemos acercarnos. Yo quiero terminar con esta regla. Hermano líder, lideresa del Señor. Preocupémonos y hagamos que se preocupe nuestra gente. Más de lo eterno que de lo temporal. Porque si no nos preocupamos aquí, nos vamos a escurrir. Y después de haber sido heraldo, vamos a ser eliminados de la carrera. Me tiene muy preocupado eso. ¿Sabe por qué? Porque hoy se cumple más que nunca, como que dijo Pablo en sus días. Se ven entre los santos del Señor, entre los de la familia de Dios. Se ven y se oyen cosas que ni entre los gentiles suceden. Nosotros que estamos en administración, nosotros que estamos detrás de la purificación de las almas, porque nos han encomendado en tarea del Espíritu Santo, nos damos cuenta de pecados tan horrorosos dentro del pueblo de Dios, que ni entre los gentiles las oían. Por eso interviene entre ellos. El Padre te lleva al Hijo en su alta escuela. Si no, no llega. El Hijo te entrega al Espíritu Santo para que te desarrolle. Y el Espíritu Santo y el Hijo te entregan todo al Padre para que el Padre resucite el cuerpo y meta los tres estuches: el estuche del cuerpo, el estuche del alma y el estuche del espíritu, y te integre para que el Evangelio te traiga la inmortalidad y no solo la vida. Por eso el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida. Bueno, vida. Y luego dice: y vida en abundancia. Esta otra es la vida eterna. La vida, pues es bastante, ¿no? Pero la vida inmortal, de calidad óptima, es el plan de Dios. Padre, que en esta noche podamos comprender la responsabilidad que tenemos con nuestra gente. Que nos vas a pedir cuentas como corderos de las ovejas. Que también le vas a pedir cuentas a las ovejas. Pero nosotros somos los corderos sacrificiales, que debemos cumplir con nuestro ministerio. Padre, aquí en la intimidad del ministro podemos decir estas cosas. Y las ovejas pueden estar esperando lo óptimo de nosotros, según el poder de Dios, según la entrega de Dios. Ninguno de los que estamos aquí, Señor, somos capaces para semejante tarea, sino solo aquel que sabe que tú la vas a hacer en nosotros, o no la haremos nunca. Saldo rojo para lo que hacemos en la carne, pero bienvenida al reino eterno para aquellos que laboramos en el Espíritu, mediante poda, mediante tratos temporales, disciplina. Podemos elevarlo de fe hasta que el día sea perfecto. Si tú probaste a tu Hijo en el cuerpo, en el alma y en el Espíritu, seguramente nos van a probar a nosotros. Y que podamos terminar la carrera con gozo, no con tristeza, no avergonzado, sino como aquel que ha trazado bien la palabra de verdad, pero sobre todo que no tiene de qué avergonzar. Nunca hacemos énfasis en nunca en no tener de qué avergonzarnos. Solo queremos trazar bien la palabra.
pesar de nuestros hechos. Y va mancomunado trazar bien la palabra, de verdad, primer deber del ministro, para estar limpio en su conciencia de que esa palabra fue aplicada al primer evangelio para exigir emoción. Yo levanto mi mano, hermano, y les bendigo en el nombre del Señor. Ministros, lideresas, esposas de pastores, líderes de la iglesia, para que entreguemos bien el mensaje. Si fuimos llamados desde antes de que el mundo fuera, y así fue, entreguemos bien el mensaje del Evangelio de Dios y el del Hijo. En lo que nos alejemos de la doctrina de Pablo, nos vamos a alejar de la verdad final, hermano, porque a él se le nombró por algo arquitecto del cuerpo de Cristo. Imitémoslo como él imitó a Cristo. Y yo voy a leer el último verso del libro de los Hechos para que vea usted lo último que Pablo estaba haciendo antes de partir a la presencia de Dios. Mire qué estaba haciendo, hermano. Mire qué orden tenemos ahí. No hay otra orden más grande que esa. Y que Pablo cumplió hasta el último momento de su estancia en la tierra. Verso 31 del capítulo 28 de los Hechos. Y Pablo estaba predicando el reino de Dios. Miren, el Evangelio del Padre. Y enseñando acerca del Señor Jesucristo, el Evangelio del Hijo. Las dos cosas que estaba haciendo Pablo. O sea que el un Evangelio, el del Hijo, comprende el del Padre. A la manera que Pablo lo hizo. O estaremos desviándonos de la meta. Y esto engloba los evangelios, esto engloba todo el libro de los Hechos. Y la de pie. Ojalá que nosotros terminemos, aunque sea, verso 30, en una casa alquilada. Aunque sea recibiendo para mientras en donde sea la gente. Así decía Pablo. No tenía un gran templo. Ahí en la cárcel recibía a la gente. Solo que la cárcel era una casa alquilada. Pero oiga, predicando el reino de Dios. Esa es la meta. Esa es la eternidad, hermano. Pero predicando acerca del Señor Jesucristo, porque tenemos que pasar por el Evangelio del Hijo para llegar al Padre. Amén. ¿Tienes preguntas? Gloria a Dios. Tenemos el micrófono aquí, hermano, para ver si... Al fin y al cabo que no tenemos que tomar camioneta después. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Bastante el tema es, hermano. Habíamos aprendido antes de que el llamamiento era en la alta escuela del Padre y la salvación aquí en la tierra, por medio de Jesús el Mesías. Pero con estas nuevas luces que usted tiene, hermano, y bendito sea el Señor por eso, en el Evangelio de San Juan dice que nosotros fuimos constituidos hijos de Dios, no naciendo de voluntad de hombre, sino que naciendo de voluntad de Dios. Y luego en el verso 14 dice que el Verbo se encarnó. Yo noto primero que hay un nacimiento divino en los cielos para todos aquellos quienes íbamos a ser del Hijo, y luego el Verbo se encarna. Entonces mi pregunta específica es, hermano, que no será al revés, que la salvación fue primero en el cielo y luego el llamamiento a través de Jesucristo aquí en la tierra, por cuanto en la segunda carta de Pedro dice: yo mientras estoy en esta tienda os estoy recordando todo lo que Él os dijo, y aún inclusive ya que recibí revelación de mi partida a la otra tienda superior de arriba, seguiré recordándoles. Como que yo noto ahí que el ministerio, los 5 ministerios a través del Espíritu Santo solamente vienen a recordarnos de lo que fue hecho allá arriba. Entonces mi pregunta específica es, Juan 1:12, la elaboración de hijos de Dios es en el cielo.
y el llamamiento confirmatorio aquí en la tierra, Sí, sí. puesto que Jesucristo sale hijo también y solo se les recuerda en el Jordán que es hijo y luego regresa. Sí, por eso aseguramos que los espíritus no nacen muertos, sino que se mueren por lo que hacen. Pero cuando el Padre dio espíritus al Hijo, porque eso fue antes que tuviéramos cuerpo, nos dio al Hijo cuando el Hijo no tenía cuerpo. Entonces vienen el Hijo sin cuerpo y toma cuerpo para salvar las almas, porque entonces les llegaron espíritus. Pero las almas se juzgan aquí. Por eso el alma que pecare, no dice el espíritu que pecare, el espíritu ya se decidió. El alma que pecare, esa morirá. Y el cuerpo que esté incubando esa alma será destruido junto con el alma, si no se arrepiente. Entonces Él no viene a salvar espíritus, Él viene a salvar almas. Por supuesto tienen una interrelación los espíritus con las almas, pero noten una cosa, porque viene Cristo como hijo ya nacido para el Padre, pero toma cuerpo, otro nacimiento, que tampoco es relacionado con carne y sangre. Pero luego de ese nacimiento viene el resto, que es la reestructuración de ese cuerpo para hacer el ministerio por el Espíritu, porque Cristo fue estructurado en el Espíritu para hacer el ministerio en la tierra. Ahora, note una cosa, hermano, por eso es que Nicodemo no entendió cuando le dijeron, es necesario, Nicodemo, que nazcas otra vez. Entonces él dijo, si yo he nacido de mi madre, entonces tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre. Él pensó que eran dos nacimientos carnales. Es todo lo contrario, dos nacimientos espirituales. Entonces, ¿cuándo usted sabe cuándo nació en la tierra del Espíritu? Cuando creyó en Cristo, ¿cierto? Pero, ¿cuándo nació la otra vez, la primera? Ahí arriba. Ahora, si usted nació ahí arriba y vino a confirmar aquí con su alma, ¿cuándo es enteramente salvo? Cuando le recuperen el cuerpo. Estos son 3 tiempos, por eso son las 3 etapas de las cuales estamos hablando. Si no hay 3 etapas, le recuperarían a usted el espíritu y lo dejarían sin cuerpo y sin alma. Pero viene el Señor y recupera el espíritu por medio del Hijo. Pero luego recupera el alma por medio del Espíritu Santo. Y luego recupera el cuerpo por medio del Padre. Y entonces estamos ya integrados. ¿Sabe cómo va a ser el Señor para condenar a los condenados? Les quita el espíritu. Ya no vuelve el espíritu. Sino que el alma y el cuerpo se quedan levantados en la pseudo resurrección para condenarlos y destruirlos. Pero como Él no destruye espíritus, yo le preguntaba a un hermano, ¿y ese espíritu que se fue para allá arriba, que ya no regresó al cuerpo ni al alma, dónde se queda? ¿Y ese espíritu es eterno? ¿No serán esos espíritus inmundos no purgados para otras esferas? Como los espíritus malos ahora son no purgados de otras esferas pasadas. Usted resuélvalo. Por eso es que existe el inminente peligro de que espíritus de gente que fue probada en la tierra, porque el espíritu fue probado, se van a quedar atormentados perennemente después de perder el cuerpo y el alma. Y no estoy hablando en el infierno, porque en el infierno, lago de fuego, van a destruir cuerpos y alma de los no purgados. ¿Pero qué se hizo el espíritu? Yo no quiero concluir que va a aniquilar el Señor espíritu, son alientos de Él, pero los va a juzgar. ¿Y no será que se quedarán perennemente flotando por los mundos venideros como espíritus tentadores que van a querer volver a vivir en cuerpos como los demonios y los espíritus inmundos de hoy? Concluyan, hermano. Hermano, disculpe, cuando Jesús, ¿sabe por qué le preguntaba yo eso? Porque cuando Jesús le pregunta a Nicodemo, ¿te es necesario nacer del Espíritu? No le dice, te es necesario nacer solamente en tu espíritu, del Espíritu, como naciste arriba, sino que le dice, Nicodemo, nace todo del Espíritu.
o en el espíritu. Entonces mi pregunta era, si Nicodemo ya había nacido una vez íntegramente, ¿sí?, en el cielo, tiene que volver a nacer como nació del cielo aquí en la tierra en su integración, o sea que él ya bajó con alma. ¿Le pusieron alma? Y si había bajado con alma, ya teniendo un espíritu del Padre y bendecido en el alma en los lugares celestiales en Cristo antes de la fundación del mundo, ¿es correcto decir entonces que fue salvo desde arriba y que solo viene a confirmar a la tierra? En el sentido de que se puede perder. No, pero supóngase que Nicodemo haya sido uno de aquellos marcados que no se podían perder, sino que tenía que llegar a ser salvo. Íntegramente nació del espíritu Nicodemo, en espíritu y el alma desde arriba, para hacer la copia aquí en la tierra. Esa es mi duda, hermano. Bueno, sí pudo haberse hecho gemelar el alma y el espíritu. Tan es así que en el Antiguo Testamento, en los días de Job, todo eso, no distinguían entre alma y espíritu. Le llamaban o alma a todo, o le llamaban espíritu a todo lo que era intangible, un solo ser. Entonces, de todas maneras, aquí viene a ser probada el alma para acompañar al espíritu. Por eso los espíritus tiemblan cuando su custodiada alma se pierde. Porque les van a pedir cuentas a ellos. A mí me hablaba el Espíritu de Dios diciéndome, como el custodio que lleva a un reo, que el reo se le fuga, le cae la culpa al otro, al custodio, que no hizo el delito. Pero se lo imputa por no haber cuidado el alma, porque digo al reo. Como el espíritu también le recriminan por qué no cuidaste al alma. Sí, cuando Adán perdió a Eva. ¿Notan ustedes? Esto es más profundo de lo que nos imaginamos. Hermano, hay dramas allá arriba. Hermano Manfred quiere preguntar. Hay dramas en el cielo, o mejor dicho, en las regiones previas a la vivencia aquí. Hay dramas que nosotros no entendemos. Por eso hay ancestros. Por eso hay seres que empiezan aquí con pie izquierdo. Entran al mundo con pie izquierdo y otros con pie derecho, para decir con bendición o con no bendición. Dice que a uno lo manda el Señor, un espíritu, lo manda a un cuerpo en donde va a venir sufrimiento tras sufrimiento, y a otros los manda a una paz maravillosa. ¿Y de dónde consiguieron ese cupón? ¿Y de dónde sacaron ese boleto? Porque el uno fue a caer a una casa de charamilero. ¿Qué culpa tenía ese muchacho de nacer en una casa de charamilero? ¿Y qué bendición traía a alguien que nace en una casa de bendecidos y todo el tiempo está bendecido y no haya por dónde fallar siquiera para probar? No, pues tampoco, ¿verdad? Entonces noten, hermano, no empezamos en el mismo punto la carrera en la tierra. Unos ya vienen con desventaja y otros vienen con ventaja. Hermano San Sexto. Hermano apóstol, en el versículo 3 de Romanos dice acerca de su hijo, quien según la carne era de la descendencia de David. Me llama la atención porque la Biblia, pues Cristo no fue engendrado por David, ¿verdad?, sino que fue hijo de David por promesa a David. Entonces Cristo vino a ser el hijo de David por promesa. Me llama la atención porque luego dice que fue declarado hijo de Dios por el Espíritu de resurrección, es decir, el Espíritu de santidad en la resurrección. Me llama la atención a mí, esto puede aplicarse a nosotros también, por supuesto, como el cuerpo de Cristo, como la novia de Cristo, porque entendemos que hay jerarquía, por el hecho de que Pablo dice que nosotros hemos nacido a la manera de Isaac. Lo que citaba Alex, que somos engendrados no de voluntad de carne ni de sangre, como tampoco Isaac fue engendrado de voluntad de Abraham, ¿verdad?, sino que fue una promesa de Dios. Entonces, como que nosotros traemos esa promesa y nuestro testimonio, nuestra vida acá declara que somos herederos de esa promesa, pero al momento de complementarse nuestra victoria, por decir así, con la resurrección o la glorificación, entonces es cuando somos declarados. Por eso es que dice, seremos hijos a la resurrección. Ahí se concluye la resurrección. Ahora, hay un detalle interesante. El hecho de nacer hijo o ser una proyección de Dios, no nos asegura, si nosotros no andamos bien, no nos asegura nada. Y voy a poner, por ejemplo, un hermano que no está aquí con nosotros esta noche, hermano
Alex Hernández, recibió algo muy interesante. Estábamos en una reunión y estábamos viendo el probatorio de Isaac. ¿Te recuerdas? Que lo llevan al monte Moria y probando su fidelidad para morir, y esto, el otro, y la sustitución del cordero. Pero está muy bonito eso ya lo sabemos. Y el Señor le da a este hermano y le dice: pero hermano, ya se fijaron que ahí también están probando al Padre. ¡Sí! Se les encendió el foco a todos, creo yo, ¿sabes? ¿Sabe por qué? Porque en el monte Moria probaron al Padre y al Hijo. Porque dice que iba a ver Dios la fidelidad de Abraham. Y después dio la fidelidad de Isaac. Bueno, entonces viene la conclusión. Si Dios probó al Padre y probó al Hijo, ¿a quién no prueba? Pues sí, digamos al Espíritu Santo, ¿a quién no prueba? Y nosotros decimos: no, ya estamos aprobados. ¿Será? ¿Será usted, como dicen en mi tierra? Mire, ¿por qué después de aprobarnos en Cristo nos pasan al tribunal de Cristo? Ya se dijo. Quiere decir que el último tramo es el tribunal de Cristo. No le estoy hablando de que se va a perder ahí, pero óigame bien, si hizo mal, ¿qué le va a pasar ahí? Y es que ya está, usted diría, ¿verdad? Pero yo no tengo ninguna culpa. Pero ya Cristo pagó todo por mí, entonces ¿para qué hay tribunal? Claro que ya pagó todo por usted. Pero ¿cómo se aplicó a usted la sangre de Cristo? Dos cosas tienen que pasar, hermano, según el Éxodo: que te apliques la sangre derramada y el enemigo no podrá contigo, librado del infierno. Pero luego de esa sangre rociaban. A nosotros se nos olvida el rociamiento. Una vez estaba yo una noche pensando en la sangre derramada. ¡Ah, qué sabroso! Salvo. Y el Señor me levantó a la madrugada que fuera a rociar la sangre sobre mi familia. A esa hora, si me hubiera visto alguien, ni mi mujer me vio. Me salí sigilosamente del dormitorio y empecé a rociar la sangre sobre las habitaciones de mis hijos. Estaban en un problema, ¿no? Yo no lo sabía. Y como habían peligros, no tanto materiales, pero en esa vez había cierto peligro material. 2 o 3 días después de haber rociado por la fe, por supuesto. Pero haciendo así, porque he dicho que estaba loco. Yo nunca había hecho eso. Y yo saqué a mi hijo, sin saberlo, de su habitación, haciendo así, de un problema que tenía ahí ahogándose adentro de la cama. Yo no sabía, porque no entré al dormitorio. Pero lo que es más tremendo, hermano, otro día o 2, 3 días después, no me recuerdo exactamente cuántos días después, mi hija, sobre la cual rocié la sangre, vio 2 ángeles frente a su dormitorio. Despierta. Se iluminó el dormitorio, o que digo, el corredor. Mi hijo Otto salió corriendo porque estaba ladrando el perro. El perro seguramente vio a los ángeles. Ladraba como nunca ladraba. Y salió Otto a ver qué pasaba con el perro. Y los ángeles, dice que dijeron el uno al otro: ¿pero por qué se asusta Otto? Ellos saben los nombres, hermano. Y nosotros para eso nos mandaron aquí. Y mi hija estaba oyendo el hablar. Dice que primero vio que estaba el uno hablando con el otro. 2 jóvenes hermosos. Y estaban hablando, pero no entendía el idioma. Entonces digo, están hablando en lengua, dice mi hija. Y no tuvo miedo. Es más, está solo en su cuarto. Y no tuvo miedo. Entonces dijo, están hablando en lengua, dijo ella. Pero en eso se rieron con ella y empezaron a transmitirle lo que estaban hablando a la mente. Y le decían, no tengan miedo, si a nosotros nos mandaron a cuidar aquí, no sé por qué salen asustados por el perro. Oiga eso, hermano, por haber rociado la sangre. O sea, que la sangre tiene 2 funciones. Y nosotros nos olvidamos, no va necesariamente que se crea que está haciendo así, ahí me dio a mí por hacer así.
Pero con solo confiar en que la sangre está protegiendo y está llegando y salpicando, hermano, se evitan peligros de los cuales uno no escaparía si no tiene actos de fe. Hasta el diablo sabía que ángeles acampan en derredor de los cuerpos de los ungidos para que su pie no tropiece en piedra. Y si no estuvieran los ángeles ahí, tropezarían en piedra. Son mandados para cuidar el cuerpo. Hermano, yo creo que ya me desvié del tema, pero es que me emocioné con la pregunta, ¿cómo está la cosa? ¿Por dónde íbamos, hermano Manso? ¿Verdad? Dice amén. Yo no sé si estoy en línea. Dice amén. ¿Otra pregunta por ahí? ¿No había otra? Allá atrás, dice, levantaron la mano para que no se concentre todo en el hermano. Hermano, cuando usted decía lo de almas, intercediendo por ¿cómo se llama? O pensando por personas Vivos. que en vivos, Muertos ¿verdad? pensando en los Muertos vivos. pensando en vivos. Entonces a mi mente venía, ¿cómo pensaríamos lo del levirato? Que era vivos, queriendo levantarle al simiente al muerto. Ayudando a los muertos. Entonces como que sería una, digamos como que de allá para acá y lógicamente de acá para allá, pero no sé cómo se interpretaría Bueno, eso. se interpretaría el levirato como una contribución de los vivos a lo que los